Buenas noches, tengan todos ustedes. Les saluda Armando García, director de Radio Nuestra América, dándole la más cordial bienvenida a todos nuestros radioescuchas de Noche Literaria y también a todos los que nos ven por las redes sociales de Facebook y de YouTube. Los que ya están viendo las redes sociales ya reconocen a Telma Morales García. Esta es ya prácticamente la tercera vez que está con nosotros, y para el público que nos escucha en la radio, Telma Morales García es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene una maestría en arte por la Universidad Anáhuac y tiene un diplomado de Mercadotecnia Política por la ITAM. Si me sigo leyendo, nos quedamos aquí toda la media hora hablando de ella, pero vamos a hablar de un tema muy importante. Ella es autora de, si mal no recuerdo, me dijo de 5 libros, de los cuales nos va a hablar de uno de ellos. Y en este momento le doy la más cordial bienvenida a Telma Morales García. Bienvenida nuevamente al programa. Muchísimas gracias, Armando. Pues como le decía, yo siempre es un placer estar en su programa y pues el día de hoy, como bien lo comenta, una noche literaria. Muy bien. ¿Qué libro nos tiene ahora suyo de suyo? Iba a decir suyo de su autoría, parece pleonasmo. Sí. No, está muy bien. Pues es una antología que realicé en 2017 para un encuentro internacional de poesía. Se llama En el bosque de mis labios. Es parte de un fragmento de uno de los textos que aquí viene compilado. Y bueno, pues esta compilación se hizo precisamente para obsequiar los libros, que ya sé que es un poco difícil escuchar que uno obsequia los libros, pero de verdad, cuando uno ama la literatura, yo sé que también hay que vender los libros, pero en lo personal, como era una cuestión que se realizaba en la ciudad en la que yo nací, que es la ciudad de Toluca, pues, y venían personas o poetas de diferentes partes del mundo, pues yo consideré lo más correcto obsequiarlo, porque además es como un intercambio que se hace entre escritores que te invitan a una lectura y en esa lectura conoces a diversos personajes y ahí se hacen los intercambios al final de las lecturas. Entonces, este festival se llamó Primer Festival Internacional de Poesía José María Heredia 2017. ¿Y por qué el personaje José María Heredia? Quiero empezar por ese punto. Resulta que José María Heredia y Heredia nació en Cuba en el siglo XIX, y lo interesante es que él llega a la Ciudad de México y específicamente a Toluca, Estado de México, y resulta que empieza a desarrollar su literatura. Él era un gran poeta y vivió muchos años en la ciudad de Toluca y aquí, de hecho, falleció. Y por esa razón, en homenaje a este gran personaje del siglo XIX, se decidió darle nombre a este primer festival. Un poco para mencionarles, José María Heredia escribió sobre, por ejemplo, un volcán que nos distingue a los que vivimos en la capital del Estado de México, que es la ciudad de Toluca, que se conoce como Xinantecatl o Nevado de Toluca, que de hecho es un espacio de verdad que no pueden perdérselo si tienen oportunidad de viajar ya que salgamos de esta pandemia, pues conocer el Nevado de Toluca es impresionante. El propio Heredia habló de 2 momentos en su vida fundamentales, y uno habló de las cataratas del Niágara en Estados Unidos, en la parte de Estados Unidos, porque recordemos que hay otra parte canadiense. Bueno, él la visitó, las cataratas del Niágara por la parte de Estados Unidos, y él decía, 2 momentos relevantes en mi vida me impresionaron, las cataratas del Niágara y el Nevado de Toluca. Entonces, para nosotros los que vivimos en este espacio, por ejemplo, yo me encuentro en un lugar en donde de fondo, casi como postal, tenemos el Nevado de Toluca. De hecho, en algún momento la capital de Toluca era así, la capital de altura, porque estamos a 2,660 metros sobre el nivel del mar. O sea, vivimos prácticamente pues en las alturas, ¿no? Entonces, esto es bien importante decirlo. Entonces, este poeta fue muy importante para los que habitamos esta ciudad, y por esa razón
en su honor se hizo este festival. ¿Qué pasa? Yo empecé a recopilar muchas de las cosas que había escrito y que me parecía importante destacar en esta antología. ¿Por qué razón? Había, por ejemplo, escritos que yo hice en 2003, 2004, o sea, 2002, hasta lo más reciente, digamos, ¿no? Bueno, que fue en ese 2017, que escribí, precisamente también nos decían que si habíamos dedicado en algún momento nuestras letras a la ciudad que nos vio nacer. Y bueno, yo la verdad me di cuenta que no lo había hecho y bueno, pues fue el momento en que, de hecho, es una de las cosas que escribí en 2013, escribí uno que era muy, muy breve y después La ciudad de mis sueños, que es el más largo y que está dedicado a Toluca. Entonces, pues a grandes rasgos, esta es la antología. Viene también importante comentarles que viene una parte dedicada a, diría yo, a personajes que me interesan muchísimo. Y bueno, creo que la vez pasada que me entrevistó Armando, le comenté que si alguien admiraba muchísimo, eran dos poetas que nacieron en estas tierras, que es Sor Juana Inés de la Cruz y Nezahualcóyotl, o sea, el rey poeta. Entonces, por ejemplo, yo escribí también dedicado a ellos, también hace muchos años les dediqué también porque en Nepantla, que es donde nació Sor Juana, cada año hacemos lecturas. Lamentablemente estos 2 últimos años no se ha podido porque pues estamos en pandemia y todo ha tenido que ser de manera virtual, pero en los años anteriores cada año religiosamente visitamos Nepantla, que es la comunidad donde nació Sor Juana, que está en el municipio de Tepetlixpa, al oriente del Estado de México, y Ciudad Texcoco, que es donde nació el rey poeta Nezahualcóyotl. Y ahí, pues obviamente, hay también un municipio que se llama Nezahualcóyotl y donde también hemos leído mucho en homenaje a Nezahualcóyotl. Entonces, bueno, es un poco la historia. Yo tengo una pregunta con respecto a Sor Juana, hablando del tema. Se dice que murió en la Ciudad de México, pero no era Ciudad de México cuando falleció, era la Nueva España. Así es, como entonces, nosotros en el Estado de México no éramos Estado de México, era la provincia de México. Y también otro error histórico que yo creo cuando dicen que el cura Hidalgo gritó mexicanos, no se conocía, no. Eran novohispanos. Exactamente, sí. ¿Te da el patriotismo ahí juega el patriotismo? Bueno, para los que nos encanta la historia, que es mi caso, sí. Hay por allá algún texto que escribieron sobre la historia de México y las mentiras de mis maestros, así se llamaba, me acuerdo, ¿no? Porque, dígame, nada más le hago este recordatorio. Los niños héroes, ¿no? ¿Quién no? A mí me tocó esa etapa en donde se enarbolaba que el niño héroe se había envuelto en la bandera y se había tirado en el castillo de Chapultepec. Cuando yo era niña, yo la primera vez que visité el castillo de Chapultepec tenía 6 años. Y yo me acuerdo que le decía a mi papá lo primero que, cárgame, quiero ver dónde se aventó el niño héroe. Y pues ya cuando, ya obviamente crece uno y ya, no sé, estaba ya en la universidad, más bien saliendo de la universidad, una amiga muy querida, a quien le mando muchos saludos si es que me ve en este programa, Margarita Loera Chávez y Peniche, fue directora del Castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Historia, y nos invitó en un recorrido precioso, porque ella es historiadora, es doctora en historia, es una gran investigadora, y me acuerdo que nos decía, ¿no?, dónde estaban los errores precisamente históricos, en donde hablábamos del niño héroe, y pues en realidad no sucedió eso, sucedió días antes y no fue un niño héroe, sino fue otro personaje que efectivamente se envolvió en la bandera y lo acribillaron, pero no se aventó. Y, por ejemplo, lo que decimos de los niños héroes, tampoco eran tan niños, estaban estudiando en el colegio militar y obviamente, pues, así como todos los que estaban, los militares, que fueron muchísimos, defendieron, pues, obviamente también el castillo de Chapultepec, que no era un castillo, sino era un lugar donde se preparaban los militares. Y bueno, pues eso fue lo que sucedió. Obviamente los rescatamos porque pues murieron por la patria, como ahora se dice, y hay un niño héroe que sobrevivió y que lo tenemos, y además como
le llaman alta traición a la patria. Ese niño héroe era Miramón. Miramón, lamentablemente, que se puso del lado de los conservadores. Recordemos un poco la historia de México, los liberales y los conservadores. Entonces él estaba en la parte de los conservadores, y al ser parte de los conservadores fue de los que estuvo fusilado con Maximiliano de Habsburgo, por ejemplo, ¿no? En Querétaro. En Querétaro. Entonces, esas cosas con Mejía, fue Mejía, Miramón y Maximiliano de Habsburgo los que fueron fusilados. Y Miramón fue un niño héroe, o sea, él fue de los que sobrevivió al ataque al castillo de Chapultepec. Entonces, pues esas cosas, bueno, luego uno, los que nos encanta la historia y revisamos y todo, pues te das cuenta de muchas imprecisiones que a veces se dan por sentado y además la repiten y la repiten y la repiten, como también hablábamos del tema del Quijote, ¿no? Que todo el mundo habla de los perros y que señal que andamos, Sancho, ¿no? Y pues esa frase jamás se encuentra en el Quijote. Entonces, al leerlo, pues quién fue el que promovió esa frase, pues parece ser que fue una película que dedicada al Quijote de la Mancha, y bueno, un actor utilizó esa frase y bueno, ya se quedó pues, como si fuera del libro. Pero los que realmente nos vamos a los documentos históricos, pues esas imprecisiones pues se marcan mucho, y pues bueno, yo siempre trato de que cuando me preguntan esas cosas, pues sí decir, no, pues mira, yo lo estudié, lo revisé, y bueno, pues esto no es así. Entonces, pero es a los que nos gusta mucho la historia, ¿no? Pero sí, bueno. Acá en Estados Unidos se lee la otra parte. O sea, pues si uno le rasca sobre la invasión de los Estados Unidos a México y cómo culminó y todo, es totalmente diferente, es otra historia. Así es. Con la que se enseña en México. Por Así ejemplo, es. lo de los niños héroes, lo que yo supe en los monumentos que hay para los niños héroes, fue construido casi de carrerita a los 100 años del aniversario de la invasión. Porque Son epitafios. sí, fue corriendo, llegó el presidente de Estados Unidos a visitar a México a los 100 años y había que recibirlo de cualquier forma. Sí, se les Entonces, llama cenotafio, que creo que es exactamente. Y pues ahí es lo que pasa, pero de verdad yo siempre invito a la gente, pues es que es bien, bien interesante. Yo le narraba la vez anterior que yo estudié un taller que me cambió la vida, que se llama precisamente así, la literatura mexicana, una ventana a la historia de México, porque resulta que te encuentras con personajes como Jorge Ibargüengoitia, que escribe Los Pasos de López, que está basado en Hidalgo, Miguel Hidalgo, y te maneja otro personaje totalmente distinto a lo que has estudiado en la historia oficial. Y me encanta porque ya que empiezas exactamente a buscar lo que realmente sucedió y cómo sucedió lo que por eso empezamos este comentario, fue que Hidalgo no gritó esas cosas. También cómo era, no era un hombre de edad avanzada o como lo manejan, como si fuera una persona muy grande. Y en realidad no era así. Era un hombre muy vital, obviamente aparentaba más edad de la que tenía. Son muchas cosas que los investigadores han logrado ir narrando y con descripciones, porque no tenemos tampoco un retrato fidedigno de Miguel Hidalgo y Costilla. Entonces es el padre de la patria, ¿no? Pero pues, en realidad no lo sabemos. A diferencia de José María Morelos y Pavón, que de él sí tenemos retratos que se hicieron en el momento en que él estaba vivo. Entonces eso nos puede permitir un poco la idea de cómo era físicamente. Lo único que tenemos es una descripción histórica de que, por ejemplo, Miguel Hidalgo tenía los ojos azules, por ejemplo, era muy blanco, obviamente pertenecía a los criollos de México. Entonces, bueno, todo eso, a diferencia de José María Morelos y Pavón, ¿no? Entonces, son muchas cosas que se tienen que ir analizando y que luego las personas, digamos que pues nada más se quedan con lo que les dan en la escuela, primaria, secundaria, y yo creo que no, hasta la preparatoria tal vez, pero para quienes nos relacionamos con gente que se dedica a la investigación histórica, por ejemplo, yo tengo mucha relación con los cronistas, por ejemplo, Margarita, de la que mencionamos, Margarita Loera Chávez y Peniche, ella es cronista de Calimaya, es un municipio también del Estado de México, y ella, bueno, tiene, no sé, casi 35 años siendo cronista de este municipio, y escribe libros y todo relacionado con el municipio, y así
conozco muchísimos escritores, por ejemplo, Pedro Gutiérrez Arzaluz. Él es cronista de Ocoyoacac, que es, ahorita que estamos hablando de Miguel Hidalgo, pues recuerden que estuvo en el Cerro de las Cruces y desde ahí se quedaron supuestamente porque iban a tomar la Ciudad de México, cosa que no sucede, que es uno de los grandes enigmas de la Guerra de Independencia, de que no tomó en su momento a la Ciudad de México y se retiró, y bueno, pues después fue fusilado. Pero a lo mejor no hubiera durado tanto la Guerra de Independencia, porque bueno, recordemos que la consumación fue en 1821, que precisamente estamos conmemorando pues 200 años de la consumación de la independencia. Bueno, ahorita hacemos una pausa con respecto al tema de su libro, pero me gustaría entrevistar a alguno de esos personas que usted habla, y si usted los pudiera por supuesto, conseguir o alinear para este programa sería estupendo. Volvamos claro a su libro. ¿Es poesía nada más? ¿O sí. hay más que eso? No, sí, es poesía y realmente lo que hice aquí, y bueno, no sé si quisiera que ¿Sí? leyera, por ejemplo, hay uno que, sobre todo porque estamos hablando ahorita de personajes, ¿no? Eso es personajes que a mí me han impactado sus vidas y todo lo que hicieron. Entonces, si le parece, vamos a empezar con estas lecturas. Uh-huh. Y, por ejemplo, se llama Cantor en el exilio y, por supuesto, está dedicado a José María Heredia y Heredia. Uh-huh. Tus cantos se oyen más allá de las fronteras. Exilio impuesto por invasores, que viviste en carne de tuberculoso. A pesar de todo, tus cantos vuelan y susurran en nuestro continente de esta América sufriente. Buscando están la otra cara de su patria, la de palmas y olas. Al árbol de sus sueños lo sacaron de su tierra, lo arrancaron de raíz y esparcieron sus hojas, creyéndolas secas al viento. Hojas en redención, vivas y no espurias, como el invasor español las creyó. Como río de viento, hoy se escuchan en el mar. De realismo inagotable, las fuentes en que bebías, divino exiliado, eran tus nostalgias y el combativo espíritu que solo alcanzó a vivir la infrausta patria que te negó asilo en el último día de tu vida. Dosis falsas de amistad te produjeron enorme orfandad. Tierra que se vuelve sal. Cantor militante, defiendes la tierra, mártir. Luchador incansable, joven que pesar revela en su mirada inteligente. Juglar que canta la poesía, viajando entre países, fue tu herencia la justicia. Implorabas a los cielos vivir con honra y libertad. Clamabas a tu patria, con ruegos para iluminar su conciencia. Cantaste con valor por defender a mi nación. Pueblo mexicano arropado en tristeza e indiferencia. En tierra colonial se esparció tu tumba. Está en todas partes. Tal es la fuerza del polvo que se vuelve polvo. Nacido cubano, te conviertes en mexicano, exiliado para defender a los pueblos y a la democracia. Sales de La Habana como sombra y vuelves a tu tierra, a cantar cual relámpago. Tu nombre hoy es bandera de libertad. Ese es dedicado a José María Heredia y Heredia. Entonces, pues ahí está. Por ejemplo, bueno, pues fue escrito, más bien publicado en el libro dio su voz a tus aguas despeñadas, uh-huh. José María Heredia en las palabras de otros escritores, precisamente del Ayuntamiento de Ciudad Nezahualcóyotl del año 2003. Uh-huh. Muy bien. Entonces, ese es uno. ¿Y cuántos poemas tiene en el libro? En tenemos 36. 36. Así es, realmente no es, el número no tiene que ver con lo que he escrito, sino fue una selección que fui haciendo de lo que he escrito a lo largo de los años. Y, por ejemplo, tengo uno dedicado a Nezahualcóyotl, otro dedicado a Sor Juana, otro a Morelos, porque también es muy interesante comentar que Morelos asimismo se llamaba Siervo de la Nación. Uh-huh. Me parece de una humildad que, he ido
a los lugares en donde él habitó, por ejemplo, Valladolid, hoy Morelia, Michoacán. De hecho, por eso se llama Morelia, por Morelos. Y bueno, todo está en la ciudad de acá en México. Y bueno, también tengo el dedicado al bicentenario del nacimiento de Juárez, de Benito Juárez García, también porque lo que normalmente a mí me impresiona, mucha gente me pregunta qué leo y qué me gusta leer, y la verdad es que, bueno, pues fundamentalmente leo poesía, que es lo que más, diría yo, es una de las, digamos, áreas que más me atraen en la parte literaria, pero también me gusta mucho estudiar las historias de los personajes. Por ejemplo, cuando leí los apuntes para mis hijos de Benito Juárez, uno se queda impresionado de todo lo que o sea, deja entrever en esos textos, y uno se impacta al ver que pues no es la historia, volviendo a la historia, que nos han platicado, que aquel niño indígena que cuidaba borreguitos, ¿no? Aquí él escribe de su puño y letra lo que realmente vivió a lo largo de su vida y cómo logró llegar a ser presidente de México, ¿no? Pero toda la parte personal, cómo se refería a su esposa, porque además hay muchísimas cartas que le dedica a su esposa Margarita Maza. Y bueno, pues también eso me interesó, también cuando quise estudiar, pues cómo sabían el tema de Nezahualcóyotl, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podían saber exactamente que su padre había sido asesinado casi en su presencia y dónde decían eso? Y cuando me empiezan a decir, no, pues es que eso está en códices. Y cuando empiezo a revisar los códices, bueno, me quedo impactada porque precisamente se ve a Nezahualcóyotl, que si saben lo que significa su nombre, no sé si lo sepa, Armando, qué significa Nezahualcóyotl. Dígame. Pues antes de 1970, le ponían Netzahualcóyotl con TZ. Y no es y la verdad es que el término cambiaba muchísimo porque era coyote con hambre. Y en realidad no era así, entonces por eso le quitaron la T, es Nezahualcóyotl, que significa coyote en ayuno. Y vea cómo cambia, no es lo mismo tener hambre que ayunar. Uno ayuna, para los que son religiosos, pues el ayuno te permite esta espiritualidad y tu contacto con el Dios o quien tú consideres a tu Dios, y eso es el ayuno. Ayunas para poder tener este contacto espiritual con un ser supremo. Lo mismo pasaba con Nezahualcóyotl. Entonces, cuando lo ve uno, que de hecho está en el glifo, la figura del coyote, entonces sabes que es Nezahualcóyotl, porque es coyote en ayuno. Entonces, bueno, ese tipo de cosas las logré ver en el códice. Entonces, me quedé tan impresionada que le escribí también, ¿no? Porque además él escribía poemas y bueno, también las dejó, fue de manera, se transmitieron de manera oral sus poemas y llegaron gracias a los traductores ya del náhuatl pues a lo que hoy hablamos, que es el castellano, aquí en México. Y bueno, gracias a eso conocemos los poemas de Nezahualcóyotl. Entonces, cada personaje me ha dejado pues algo, y pues yo en retribución y la admiración que les tengo, les he escrito pues un texto dedicado pues a lo que ellos hacían. Sí, perdón, adelante. No, ¿todavía hay libros en existencia de ese? De estos, les quiero decir que como fue una edición especial, prácticamente se obsequiaron toda la producción de estos libros que se hicieron, que fueron 300. Entonces, pues realmente ya no hay, pues ya prácticamente no hay en existencia, ¿no? Me quedarán alrededor de unos 3, 4, ¿no? Pero No, hicieron 300 nada más para este evento. así es. Es algo riesgoso en cuestión de costos, ¿no? Porque, o fue nada más para el puro evento y dijeron no más. No, lo que pasa es que hay que mencionar, y bueno, esto lo voy a decir porque, bueno, también quiero comentar que a la asociación a la que yo pertenezco, que es Casas del Poeta, Asociación Civil, y yo como vicepresidenta, lo que cada quien o cada uno de nosotros hacemos es promover a otros
en escritores y difundir también sus poemas. Y, por ejemplo, mi casa es la casa del poeta Laura Méndez de Cuenca. Esta poeta también muy importante de finales del siglo XIX, principios del XX, que también nació en la zona oriente del Estado de México, en la zona de los volcanes, que así se conoce. Ella nació en la hacienda de Tamariz, en ese momento era la comunidad de Ayapango, que hoy es municipio, y actualmente quedó en Amecameca, por eso se le conoce que ella nació en Amecameca, aunque en realidad antes estaba en otro lugar, digamos, la hacienda donde ella nació. Y por ejemplo, Laura, a mí también me ha interesado mucho lo que hacía en su vida. Es más reconocida como la que impulsó los kindergarten en México, o sea, esa importancia, y en la época porfiriana o en la época del porfiriato, pero gracias a ella tenemos kindergarten en México, o sea, lo que hoy se les llama jardín de niños. Ella lo fue a estudiar el modelo y lo trajo y lo impulsó aquí, obviamente con las diferencias que se tenían en México. Entonces, pero como poeta es verdaderamente una maestra de la poesía, Laura Méndez de Cuenca. Laura Méndez de Cuenca, por ejemplo, escribió varios libros también de poesía, tiene también novela y muchos artículos, que también estuvo por allá en Estados Unidos haciendo algunas revistas. Y bueno, pues yo que la admiro, pues el sello editorial de mi casa del poeta, Laura Méndez de Cuenca, pues es precisamente, que es el que estamos viendo aquí. Y yo publiqué, obviamente, desde mi pecunio, no es como el libro anterior que presenté, que fue editado por un editorial de nivel nacional, sino aquí fue para un evento en donde realmente yo me di ese gusto de podérselo obsequiar a todas las personas para que pues leyeran pues realmente lo que a mí me gusta, lo que yo escribo y que quiero compartir pues, con quien me lea, ¿no? Entonces, realmente fue una edición especial. Y no de reimpresión. Sí, yo creo que sí, porque le debo a mucha gente, todavía sigo conociendo a muchas personas actualmente y de repente me dicen, oye, ¿y cuándo puedo tener ese libro? Pues voy a tener que hacer una reimpresión, con mucho gusto la haremos, ya que tengamos la reimpresión, pues ya lo presentaré y otra vez lo haremos, porque además ahora ya tengo otras cosas más recientes y pues que no están incluidas, por ejemplo, en este libro. Pues. Se le agregará más poemas. Así es, sí, y ya dejarlo, aunque sobre todo porque me gusta mucho. La verdad es que hay uno, por ejemplo, que escribí que se llama ayahuasca, que es una hierba que tiene alguna cuestión psicotrópica. Y bueno, yo nunca la he tomado, soy honesta, pero sí he conocido gente y bueno, la experiencia que me han platicado, pues a mí me impactó tanto que pues escribí esto. O por ejemplo, hay otro texto que escribí que se llama El Petate, y tiene que ver con también algo que me platicaron y que me marcó muchísimo. Mi madre, por ejemplo, perdió a un hermano siendo niño y a mí me dejó impactada pues esa muerte, porque resulta que nació el día que, o sea, era el día de su cumpleaños y ese día murió. Entonces eso me dejó impactada, ¿no? Tenía 12 años. ¿Sería su hermano de usted, no? ¿Sería su hermanito? No, era el hermano de mi madre. No, sí, pero sí. Sería su entonces tío. era mi tío. Sí, que ahorita tendría, si hubiera vivido, tendría 89 años, por ejemplo, ¿no? No, entonces, sí, digo, yo no lo conocí, pero esas cosas, pues no es que los conozcas, digo, lo que uno escribe en la literatura es lo que te impacta, lo que te duele, o a veces, por ejemplo, las vivencias, ¿no? Que siempre nos dicen, ¿cuáles son los temas fundamentales en la poesía? Bueno, pues el amor, que yo creo que todo el mundo ha escrito, dicen, todo el mundo ha escrito sobre el amor, ¿no? Sobre Dios, mucha gente también encontramos a los poetas místicos que escriben mucho sobre esto. San Juan de la Cruz es un ejemplo, ¿no? Que es también una maravilla, sus poemas. Entonces, sí creo que cada uno te va marcando, te va diciendo, bueno, pues yo quiero escribir sobre esto y escribe sobre ese tema que a lo mejor a ti te duele, por ejemplo, de la muerte. ¿Cuántos no escriben de la muerte? Tenemos ejemplos enormes. Javier Villaurrutia, por ejemplo, ¿no?
que también tiene, ahorita me acuerdo un poema, un fragmento, ¿no? Será mía aquella sombra sin cuerpo que va pasando, y mía aquella voz que va a la calle incendiando. Por ejemplo, es una belleza, ¿no? Entonces, ese tipo de poetas y sus temas, bueno, me llaman mucho la atención y en parte yo creo que han influido lo que yo escribo actualmente, ¿no? Muy bien. A ver, lea ese que le impactó mucho de la hierba. Con todo gusto. ¿Cómo se llama el poema? Ayahuasca. Ayahuasca, y es el nombre de una hierba. Así es. Okay. Aquí en México tenemos, por ejemplo, los hongos, que eran de María Sabina, muchos saben de esta chamana, como se le conoce, Oaxaca, y bueno, pues ella también utilizaba esto, incluso hablaba con estos hongos que le servían para incluso para curar a algunas personas sobre algunos males. El ayahuasca se dice que también es algo similar, nada más que es del Perú, y también sirve para curar algunos males. Ayahuasca. El viejo sabio no tiene un nombre, pero es guardián de la penumbra. Estando de pie ante la tierra, desgajando mi cuerpo de hierro y mis manos de tepojal, bajo despacio hacia la penumbra. En destierro está el cenzontle. Camino los pasos del coyote. Busco entre sus ojos, sin saber si encontraré el peyote que logre liberar mi espíritu. Miro en sus ojos destellar fuego. Me entrego a su guía. Tomo la hierba sagrada. Parece profano entrar en el pasado, lúgubre y pavoroso, ojos cercados por tinieblas. Escucho al Dios de los hombres antiguos. Las profecías son añil y hablan de la caída. La sensación de un trueno despedaza mi cabeza. Las profecías caen como heno sobre mi raza. La caída se avecina, derrumbe de la Atenas. Los presagios se cumplieron, destrozado quedó el firmamento. Amé mi tristeza. Contra el traidor defendí mi pueblo con el barro del dolor. El mundo se volvió grano de arena y el viento del desierto se lo lleva. Ese es ayahuasca. Muy bonito. Muchas gracias. Si me da permiso, voy a reproducir este poema en el programa de Casa de Poetas, porque en Casa de Poetas puse Hecatombe. Ah, sí, sí, lo escuché. Muchas gracias. Y nada más me acordé que lo tenía porque usted me lo envió hace meses y lo utilicé aquella ocasión y esta vez dije, pues no tengo nada de Thelma. Y me acordé de Hecatombe y lo busqué, lo encontré y lo volví a poner en el aire. Pero voy a agregar estos dos que usted me leyó. Y, gracias. Bueno, pues ya llegamos al final del programa. Espero que no sea la última vez. A ver qué sorpresas me tiene usted la próxima vez. Pues yo encantada. No me puede decir el título de un nuevo libro. ¿O todavía se lo guardo? Lo que pasa es que no, lo guardo no, por una causa. Luego a veces... por ejemplo, esto en El bosque de mis labios, lo vi publicado en otro libro, y también el de Hojas de papel volando. Este libro es sobre artesanías, arte popular, y las personas que también he conocido a lo largo de mi vida, 23 años que llevo dedicada a estudio del arte popular en México, que por cierto, este año, en 2021, estamos cumpliendo 100 años del primer catálogo de arte popular que se publicó, que fue el doctor Atl, mejor conocido como Gerardo Murillo, doctor Atl, que era un gran pintor mexicano, y bueno, pues ahorita se está cumpliendo 100 años. Bueno, arte popular, por ejemplo, hojas de papel volando también lo utilizaron. Entonces, por ejemplo, yo les voy a decir, esta es una licencia que yo me di, porque no sé si conozcan la canción del Son de la Negra. Y dice ojos de papel volando. Los ojos eran en los trenes de México, le llamaban ojos precisamente para que cuando llegaba el tren, les decían, ahí vienen los ojos del tren, digamos que eran como unas banderas que llevaban enfrente, y entonces eran ojos de papel volando,
¿no? Y entonces yo lo utilicé porque dentro de uno de los textos que viene aquí, está dedicado a un artesano que hace papel picado. Es lo que le iba Entonces yo a mencionar. entonces utiliza las hojas para hacer el papel picado, entonces por eso se llama hojas de papel volando. Ese es lo que le da título. Entonces luego cuando dice uno los títulos, pues ahora sí que está bien, ¿no? Para eso es la palabra y es para difundirla, pero de repente sí dices, bueno, pues es como si copiaras, no sé, por decir un título de alguien famoso. Yo no soy famosa, pero digo también, de repente sí digo, ya utilizaron mi título y pues sí, de repente por eso no los digo. Ya que estén publicados, ya si lo quieren utilizar, pues sí, pero oigan, pues yo ya lo publiqué, ¿no? Pero cuando no es así, pues sí te corres ese riesgo de que no utilices Sí. Hace años para... entrevisté yo a Ignacio López Tarso, hace muchos años. Oh, Había un admirable. personaje o un imitador en un programa noticioso y le pregunté que cómo se sentía. Pues me siento mal, dije, ¿pero por qué? ¿Porque lo imitan? No, porque no pasa las regalías. Que nos vamos No, mita y mita, ¿no? don Ignacio López Tarso, a que también tuve la oportunidad también de conocerlo, lo he visto actuando, digo ahorita no, porque pues también La es edad. complicado en estos tiempos, pero súper admirado, me encanta su película de Macario, yo creo que Así. todos la han visto, y bueno, yo creo que desde niña amo esa película, me fascina verlo actuar, tantos películas que he visto de Ignacio López, bueno, no podría, ese sería otro programa para hablar solo de No, él, sí, es porque es indiscutiblemente. admiradísimo don Ignacio López Tarso. Muy bien. Bueno, pues ya despido el programa. ¿Quieres decir algo al público de Radio Nuestra América y a los que nos ven y a los que nos escuchan? Pues nada más que agradecer como siempre la oportunidad que me dan de acercarme a todos los que nos escuchan, a usted Armando que siempre nos abre también estos espacios para difundir la palabra, que yo creo que eso es lo más importante, nuestro idioma y cómo hacerlo de esta manera tan bella que es a través de la poesía y pues que lo que siempre les digo a quienes me escuchan, que sigan leyendo, porque se aprende tanto de los libros y es una forma de viajar ahora que estamos resguardados en casa. Pues ya pronto estaremos fuera de casa. Ya están Ojalá, permitiendo a los ojalá. vacunados acá en Estados Unidos. Ya están diciendo que los que están vacunados ya fuera máscaras. Ay, será genial que ya nos podamos Pero claro, ver con nuevamente. ciertas limitaciones, pero ya es lo que se está escuchando y esperemos que poco a poco se vuelva una normalidad. Pues que tengan una excelente tarde-noche y pues como siempre es un gusto mandarles un gran saludo y un abrazo a la distancia desde México con todo mi cariño. Muchas gracias, hasta luego y hasta la próxima. Hasta luego.